O de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos ya para iniciar diálogos y como les habíamos venido informando, están con nosotros aquí el doctor Alejandro Ponce y el señor coronel Mario Pazmiño. A los dos les hemos invitado por el caso Assange, el uno con una especialidad en derechos humanos, además de abogado en ejercicio, y el coronel fue director de Seguridad Nacional, ¿no? Entonces los dos tienen visiones sobre el tema y queremos ver cuáles son las consecuencias que nos pueden traer esto de lo que denominó el expresidente del Ático, jugar en las grandes ligas. Estamos en las grandes ligas, pero a veces parece que nos estaba pasando el agua, no jugando en las grandes ligas. Es que, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, coronel Pazmiño, usted nos había hecho notar después del primer impacto, digamos, de la noticia de que se le retiraba el asilo político, la posibilidad de que se venga un ataque cibernético desde varios sectores para el Ecuador. Algunos dirán, no está exagerando el coronel Pazmiño, otros dicen, no, el Ecuador parece que sí ha estado preparado para esto, y otros no sabemos ni qué será. Así es que esas primeras preocupaciones antes de ir a lo jurídico con Alejandro y eso, ¿cuáles fueron esas motivaciones a una declaración suya pública? ¿No? Sí, bienvenido. Bueno, yo había manifestado, gracias, muy gentil, y también un cordial saludo para el compañero panelista. Yo había manifestado esto porque una vez que se dio la salida de la embajada de Julian Assange, a la hora de eso, ya hubo un pronunciamiento de Wikileaks. El pronunciamiento era muy concreto, decía que iba a darse un ataque permanente a todos los terminales que estén con las siglas GovS y EC. Esto implicaba que todo el país estaba inmerso en esta situación. Entonces yo me permití recomendar y decirle al gobierno, es necesario que se activen los protocolos de ciberdefensa y ciberseguridad que sí tiene el país. Hay dos estructuras, bueno, hay más estructuras, pero una estructura de Fuerzas Armadas que está en el comando conjunto, que es el Comando de Ciberdefensa, que está exclusivamente entrenado, preparado, capacitado con excelentes profesionales para hacer frente a este tipo de ataques hacia la infraestructura estratégica nacional. ¿Y eso no ha sido desmantelado? No, eso se mantiene ahí. Yo tuve contacto hace unos 2 meses o 3 meses atrás cuando estábamos tratando de formar un proyecto de ley para esto. Y el otro es ciberseguridad, que está a cargo de la Policía Nacional con todos los delitos informáticos. Hay otras instancias, por ejemplo, el Ministerio de Telecomunicaciones también tiene un sistema muy interesante, la Secretaría de Inteligencia tiene otro, y así, diferentes instituciones actúan y tienen estos sistemas de protección. También la empresa privada tiene, por ejemplo, el Banco de Pichincha, tiene un sistema bastante sofisticado con relación a la protección de su información. Sin embargo, de todo esto era algo que se venía venir. ¿Por qué? Porque el momento de la salida ya existieron un incremento del flujo de ataques hacia territorio ecuatoriano. Y esto no es que sea una cosa normal. El país estaba en el nivel de riesgo informático, en el puesto 90. Inmediatamente después de eso pasó al puesto 40. Eso quiere decir que hubo un tráfico. 50. Sí. Yo conversaba el día de ayer, solo el día de ayer, tuvimos nosotros un tráfico que no es normal, de 10 gigabytes por segundo de acciones contra el sistema informático nacional. Se han colgado un sinnúmero de páginas. Las autoridades al principio dijeron no pasa nada, después comenzaron a reconocer, porque ya salieron en diferentes portales internacionales
la noticia de que había caído, por ejemplo, la página de la Presidencia de la República, del Ministerio del Interior, del Banco Central, del SRI, de la Embajada de Londres. Entonces, yo creo que las autoridades lo importante que hicieron es rápidamente, a mi criterio, tratar de fusionar estos elementos que están trabajando aislados, que no tienen una dirección concreta, tratar de fusionar entre sí para poder... ¿Esto demostraría que no hay una política pública sobre esto? No hay una política pública. Usted desea hacer una ley para eso. Es necesario hacer un proyecto de ley que estaba ya en trámite en la Asamblea Nacional, se iba a presentar a la comisión, pero después los señores asambleístas consideraron que no era importante ese momento. Ok, pero el trabajo ya comenzado, desarrollado. De lo que yo recuerdo, hicimos cerca de unas 15 reuniones con todos estos organismos, porque habían dos deficiencias concretas. La una, el proyecto de ley que les dé una visión clara hacia dónde tenemos que ir como país, no como instituciones. Y la segunda, el marco legal era ineficiente para poder manejar este sinnúmero de delitos informáticos y transnacionales que estaban afectando. Había una limitación para la Policía Nacional el poder, y también para los jueces, fiscales, para el poder realizar este tipo de acciones. Sí. Alejandro, en cambio, en la parte jurídica, este es un caso que, si bien es cierto, son los mismos los que nos están gobernando estos 12 años, pero es heredado, digamos, del anterior presidente que tomó la decisión de dar el asilo. Y hace un momento comentábamos, ya el hecho de que le dieron un asilo político era como que el Ecuador calificaba de que sí había un inminente tema político frente a Assange, no solo el caso de acoso sexual, que era, digamos, un crimen común, ¿no es cierto? Dado eso, después yo sí quisiera que nos ayude analizando incluso el tema de la nacionalidad, pero dado el primer caso, ¿era o no un tema de asilo político? Bienvenido, Alejandro. Gracias, Francisco. Yo creo que hay que analizar en dos momentos el tema. Cuando se concede el asilo político hace algunos años, yo creo que fue un tanto apresurada la concesión del asilo político, y de hecho respondió, tenemos que recordar esto en la historia, respondió básicamente a una invitación que hizo el entonces presidente Correa a Assange, que ya estaba siendo enjuiciado, procesado en Inglaterra por el tema de violación en Suecia, para que se proteja en el Ecuador. Y creo que podía haber sido esto de, como conversamos hace un momento, que quería jugar en las grandes ligas y llamar la atención. Pero si bien en ese momento fue quizás apresurada la concesión del asilo político, una vez concedido ese asilo político, que en realidad constituye un asilo diplomático, el Ecuador asumió para sí una cantidad de obligaciones que tal vez no las vieron venir. Desde el momento en que se concede el asilo político, que se brinda esta protección especial para una persona que es perseguida por un delito político o es perseguida por un delito común con fundamento en elementos políticos, el Estado que le acoge, sea el Ecuador o sea cualquier otro Estado, tiene la obligación de considerarle a esta persona como una persona internacionalmente protegida, que le debe brindar no solo la asistencia necesaria, sino que también requiere darle asistencia humanitaria y debe preocuparse porque esta persona no vea afectados sus derechos. En el caso de Assange, lo que sucedió fue que el Ecuador le dio, creo yo prematuramente, pero una vez que le dio tenía que cumplir y brindarle la protección. Y el primer deber que tiene una persona cuando le brinda un asilo, sea el asilo político o asilo diplomático, es no retornarle al lugar o a la autoridad donde pudiera encontrarse en riesgo, que es el principio de no devolución. Pero ahí uno diría, capaz que en estas circunstancias descubrieron que este apresuramiento era una de las cosas que nulitaba haberle dado, y el Estado que le brinde el asilo puede dar por terminado, de acuerdo a las convenciones internacionales. Podría darle por terminado, de acuerdo, pero aún dándole por terminado, no se podía devolver. No se podía devolver. O sea, ese es uno de los elementos. ¿Cómo logra uno jurídicamente eso? Inclusive en el caso de que no se le hubiera concedido el asilo, tenía la obligación de no devolver. El principio de no devolución aplica inclusive para quien se le niegue el asilo.
¿Y cómo salía de la embajada sin eso? ¿Qué es lo que nos ha dicho el Ecuador? Hay que recordar que el Ecuador solicitó una opinión consultiva a la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos sobre el tema. ¿Y le dio la razón al Ecuador? Le dio parcialmente la razón. Parcialmente la razón. Dijo que no existía una institución internacional del asilo diplomático, pero reconoció que dentro del asilo diplomático que responde a la organización interna del Estado, el Estado asume una serie de obligaciones, entre esas lo que hablábamos hace un momento, de brindar la asistencia humanitaria, de considerarle protegido y la obligación de no devolver. Como consecuencia de eso, lo que dice el Estado, lo que dice la Corte es: el Estado debe agotar todos los mecanismos necesarios dentro del derecho internacional y de las relaciones internacionales para buscar que esta persona, primero, no sea devuelto, y segundo, buscar los mecanismos para que se encuentre en asilo diplomático, pueda salir de ese asilo diplomático a un lugar donde se encuentre protegido. Hasta ahí llega la Corte. Claro, lo que sucedió fue que el Ecuador trató de aplicar este principio que existe en el derecho internacional americano de permitir que circulen y salgan del país cuando se ha solicitado el asilo diplomático. En Inglaterra dijo no, porque no es una norma de derecho internacional. Y ahí cometimos otro error, el otorgarle la nacionalidad, y además de otorgarle la nacionalidad en un hecho del mismo día, darle cargo diplomático para extenderle pasaporte y darle un cargo con sueldo, con todo, con lo cual se perdía el asilo, ¿o no? A ver, yo creo que el asilo como tal no desaparecía, pero eso le imponía al Estado otras obligaciones adicionales, porque aún seguía siendo una persona internacionalmente protegida. Sabíamos que si le regresaba a Inglaterra iba a ser sujeto a todos los requerimientos internacionales, claro. Entonces el Ecuador si era nacional, como a cualquiera del resto de nacionales, no le podía entregar a un gobierno extranjero. Ninguno de nosotros estamos sometidos a eso como ecuatorianos, a ser entregados a un gobierno extranjero. La segunda parte, el tema de tratar de reconocerle como diplomático, es algo que no se ha hablado mucho, pero que responde precisamente a algo que hizo precisamente Inglaterra cuando trató de hacer lo mismo con una persona en algún sitio en Medio Oriente, de reconocerle como diplomático en Medio Oriente para poderle sacar. O sea, que estábamos copiando lo que Inglaterra había hecho, el Reino Unido había hecho, y no funcionó. Claro. Pero una vez que se le reconoció como ecuatoriano, creo que pueden existir vicios en el proceso. No se le podía entregar a un gobierno extranjero. A ninguno de nosotros nos podemos, mientras sea ecuatoriano. Pero si lo que dijo, por ejemplo, el canciller dijo que se le había suspendido la nacionalidad, y esa figura de lo que se busca no existe, ¿no? La suspensión. Más grave aún, y aquí lamento decir que mi amigo José Valencia se equivocó, existe norma expresa en el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece entre los derechos no suspendibles, ni aún en estado de emergencia, el derecho a la nacionalidad. Entonces, el hecho de que se haya suspendido la nacionalidad es probablemente la manifestación más grave de violación del derecho internacional que ha ocurrido al Estado. ¿Habrá dicho solo eso, o digamos, no nos habrá querido decir que ya lo retiraron? Para eso se necesita. Para eso retirarle, de acuerdo con la ley y de acuerdo con las normas vigentes, tiene que aplicarse un proceso que incluye una fase administrativa de declaración de la lesividad y una fase judicial en la que el Tribunal Distrital o Contencioso Administrativo que corresponda confirma que la concesión de la nacionalidad ha sido un hecho lesivo y por lo tanto anula el procedimiento de concesión de la nacionalidad. Eso no se lo ha hecho. Jurídicamente, el Ecuador, yo creo que estamos muy mal. Creo que políticamente fue una salida que resultó, pero jurídicamente va a traer muchas complicaciones para el futuro. Mario, esto es un tema jurídico, lo van a debatir y que nos van a hacer notar en algunas cosas, pero también aquí hay una decisión política, y esa decisión política parece que de alguna manera, digo yo, habrán estudiado, ¿no?, desde el gobierno. Incluso parecería que la mayoría de los ecuatorianos un poco aplaude diciendo desde el tema de estudiar la seguridad del país. ¿Era conveniente o no con toda esta argumentación? Yo creo con jurídica. la argumentación, y yo respeto mucho como más, no soy abogado, pero yo tengo algunos puntos. A ver, primero, me corrige si es que estoy mal, por favor. El primero es que partimos de un hecho en el cual el señor Julian Assange
comete un delito y en base a esos delitos él busca un refugio. Punto número 1. Estamos viendo que hay varios delitos ahí. Yo no estoy en contra de los derechos del señor Assange, pero hay un sinnúmero de delitos. ¿Cómo otorgan ese asilo? Es fraudulento, completamente, a mi criterio. Otra irregularidad. Luego le dan la nacionalidad. Peor todavía, se violentan un sinnúmero de procedimientos. Entonces, la estadía, la presencia de este señor dentro de la embajada ecuatoriana en Londres es un cúmulo de procedimientos erróneos, jurídicamente, políticamente, como ustedes quieran llamarlo. El gobierno toma una decisión, a mi criterio, acertada. ¿Por qué acertada? Porque creo que si una persona está siendo admitida dentro de la protección del Estado ecuatoriano, lo mínimo que necesita ese Estado es el respeto y la consideración. No puede ser que nuestros funcionarios diplomáticos estén para recoger las inmundicias o los desperdicios de este señor y de su gato. Creo que ahí estamos fuera de foco. Segundo, permitir que este señor comience a hackear todos los sistemas informáticos de la misma embajada y desde ahí hacer un centro de operaciones para comenzar a realizar acciones de hackeo o de craqueo. Una cosa ideológica y de entorpecer al Correcto, es que aquí vemos que hay una cosa interesante. Hay potencias que están en el contexto con sus intereses. Global, exactamente. Claro. Y esas potencias también tienen un componente ideológico para poder manejar el tema. Por otro lado, yo creo que el país, al decir, señor, hasta aquí llegamos, también es a mi criterio, y creo que de una gran cantidad de ecuatorianos, sin menoscabar los derechos del señor, pero es un acto de dignidad para los ecuatorianos, por un lado. Ahora, esta situación va a traer un sinnúmero de repercusiones en el esquema de seguridad nacional, porque, pongo solo un ejemplo nada más, el señor ya está detenido por allá, pero las repercusiones de los otros grupos de hackers y de crackers hacia territorio ecuatoriano va a ser, a él, claro, va a ser tremendo, porque póngase usted, ¿qué le pasaría al país si es que hay un ataque al sistema financiero nacional? Solo pónganse a pensar qué acciones podría hacer el Estado ecuatoriano. Nos acaban como país. Por un lado, si atacan el sistema de justicia, si atacan el sistema de salud, si atacan el sistema de servicios básicos, Fuerzas Armadas, las áreas estratégicas que tiene el país, lo poco que tenemos, porque somos un país tan pequeño. No insignificante como dijo Assange, pero somos pequeños. Somos un país pequeño que tenemos pocos recursos, de pronto no sabemos cómo integrar estos recursos para fortalecernos un poquito más, pero esa situación nos pone en una posición de debilidad ante este tipo de amenazas internacionales, lo que puede repercutir en un escenario catastrófico para el país. Alejandro, este señor era un peligro, sostenido así, era un peligro, pero además ya humanamente. ¿Cómo le sostienes en un departamento y digamos, y en el caso de él, además, limitado a una habitación que le han preparado, que le han hecho un montón de cosas, pero 6 años por unos delitos que podían tener 1 o hasta 5 años, o sea, ya habría pagado la pena. Y comienza a tener unas reacciones, no sé, esto de embarrar con heces fecales las paredes, hacer cosas, ¿no estaría provocando al país para que le saquen el mismo y buscar una salida? ¿Y cómo defendemos los derechos humanos de este señor en esa posibilidad? Bueno, a ver, yo creo que hay que distinguir 2 cosas. Uno, el hecho de la condición en la que se encontraba jurídicamente bajo la protección, sea como nacional ecuatoriano o como asilado político, que tenía una serie de derechos. Sin embargo, la existencia de cualquier hecho adicional que pueda constituir una infracción, no era que el señor no podía ser juzgado. Si es que cometió delitos o infracciones, podía haber sido juzgado, inclusive por las autoridades ecuatorianas. Nuestra ley establece permite que sea un juicio aquí en el Ecuador por los hechos cometidos dentro de la legación diplomática.
Ahora, especular si es que estas conductas de él estuvieron destinadas a forzar que el Estado adopte esta decisión política de sacarle, no puede quedar más allá que la especulación. La especulación, claro. Eso nos podría contar él mismo si es que se anima un día. Entiendo que sí, que efectivamente habrá sido una situación humanamente complicada. Probablemente a él le hubiera resultado, por el tipo de delito, si es que llegaba a ser enviado a Suecia, que es a donde se trataba de evitar que llegue, probablemente hubiera sido condenado para un tiempo inferior que el que pasó en nuestra embajada. Claro. Pero nuevamente era un tema también vinculado con la posición política que él asumió, que él es decir, yo me encuentro aquí, he sido perseguido y estoy desde la embajada del Ecuador. Más allá de cualquier otra cosa sobre sus conductas son especulaciones. Entiendo que era un huésped muy incómodo, no solo por la parte política, sino por su propia convivencia conducta. Ahí, pues. Pero nuevamente fue un tema de decisión de un momento que asumió soberanamente el Ecuador y quizás nunca pensó que iba a vivir todo lo que se vivió ahí y cómo los funcionarios diplomáticos ecuatorianos debieron enfrentar esto. Y este acuerdo que hacen con él, la Cancillería, que nunca había hecho. Señor, usted va a estar aquí, pero tiene que respetar todo esto. Pues no es que va a hacer lo que le parece, pero comienzan a llegar ahí visitas que influyen en temas de otros países y el Ecuador de por medio sin poder hacer nada. Este canciller viene y dice, bueno, ahora sí, usted va a firmar esto y si no cumple, vamos a darle por terminado. No era esa una forma de decir, oiga, señor, pare de usarnos y... Yo creo que fue una forma de decir, a ver, pongámonos en orden. Ya. El canciller yo creo que acertadamente en su momento puso estas reglas, las analicé en algún momento y no encontré que exista nada que resulte violatorio de los derechos del señor Assange, pero era una forma de decir, pongamos en regla las cosas, ordenemos esta relación, ya resulta lo suficientemente incómoda para ambos, pongámosla en orden. Y Assange utilizó esto para atacar al gobierno. Recordemos que planteó una acción de protección en contra del canciller, que fue negada aquí en el Ecuador, pero en realidad pudo haber estado también buscando que se tome esta decisión política a la salida, a sabiendas esa especulación podría ser, o sea, no quiero salir, necesito que me saque. Claro, no puedo salir yo, puedo, porque él podía haber abierto la puerta, salir, ya está. Pero necesitaba políticamente justificarse que ha sido expulsado. Como en efecto jurídicamente puede, no digamos jurídicamente, humanamente más bien, puede haber tomado una decisión así. Claro, puede. Como este es también un boom publicitario para él y sus amigos de Wikileaks, que ahora nos enteramos ya no estaba en el directorio. Claro, él pudo haber tomado la decisión de salir en cualquier momento. Inclusive la renuncia al asilo político o al asilo diplomático es algo que se puede ejercer personalmente en cualquier momento. Y eso nos evitaba todo este trabajo, pero nos colocaba en una posición absolutamente distinta. Que distinto es que él se hubiera puesto por sus propios pies en la calle y le detenía las fuerzas policiales del Reino Unido, o la otra posición de expulsarle o permitir en realidad el ingreso de la policía del Reino Unido, del Scotland Yard, a la delegación diplomática. Y esta parte de lo territorial. Yo tengo ahí una parte muy... Yo no creo que Julian Assange, más o menos con el perfil que tiene, él quiera salir de la embajada y entregarse. Eso es un escenario que yo al menos no lo considero. Porque él tenía un temor especial a ser trasladado hacia Estados Unidos, donde se le iban a ir sumando un sinnúmero más de delitos. Y quién sabe, se dice 6 años, pero yo no creo que eso en la justicia norteamericana no lo iban a poner 6 años. Entonces, ese escenario, él no le tiene que haber analizado la posibilidad de decir, sabe que voy a presionar aquí a los ecuatorianos para que ya me saquen de aquí. Yo creo que es sumamente difícil eso, y dentro de la óptica que se estaba analizando. Fíjese, sale, lo toman detenido es la policía de seguridad, ¿no? De Scotland Yard. Sí, ellos ingresan a la embajada. A la embajada. Con permiso del Ministerio de Relaciones Exteriores, del embajador, ingresan, lo toman, lo sacan, e inmediatamente de eso ya se activa el proceso que tenía por acoso sexual o alguna situación sexual allá en Suiza,
y también inmediatamente los americanos ya ponen sus También, alegatos. ¿no? Sí, Que no habían puesto. automáticamente. O sea, era algo de que se... Entonces, él, dentro de su perfil, haber dicho, no, esto no va por allá. De esto no me Eso, salgo fácil. el un punto. Yo creo que hay otro tema que es sumamente interesante. Son los gastos que generó este señor y las implicaciones que hoy día estamos viendo. ¿Y por qué digo las implicaciones? Voy a tratar por el tiempo. Con relación al tema de gastos, si bien es cierto que se habla de 7 millones que son los que hemos gastado hemos gastado todos los ecuatorianos. Digamos. Sí, todos los ecuatorianos. Pero los gastos reservados tienen que ser otra cosa, ¿no? Pero eso es una parte que está a la vista del público. Otra cosa diferente son los gastos que se generaron con gastos reservados por parte de la Secretaría de Inteligencia. La Secretaría de Inteligencia tenía a 3 agentes encubiertos operando en Londres. Eso es delito. Primero, no sé si es que acá el doctor me puede contradecir, pero es delito porque usted está haciendo una operación internacional sin conocimiento del otro país. Punto número 1. Peor aún si es que esos agentes están bajo cobertura del Ministerio de Relaciones Exteriores, más grave todavía. Y tienen una casa de seguridad allá para realizar vigilancias y protección al señor Assange y establecer mecanismos, y contratan a una empresa española para que elabore las estructuras o los planes de evacuación hacia casas de seguridad. O sea, todo eso implica dinero. No es que usted ahora no. Se ve que son como 20 ahora millones de dólares. Estamos dándonos cuenta que eso es mucho más grande, mucho más oneroso. oneroso. País, ¿no? Pero esa es una parte pequeña. ¿A dónde me voy la segunda parte? Y esto va con un mensaje a la señora ministra del Interior. Recién capturaron a una persona, un hacker. Oladín, que dicen que el señor está vinculado al grupo de Julian Assange. Yo le digo a la señora ministra, sería interesante, no estoy afirmando, sería interesante que averigüe si este señor Oladín trabajaba para la Secretaría de Inteligencia. Sería interesante, señora ministra, averigüe usted. Si es que no estaba vinculado. Averigüe usted si es que esta persona no trabajaba ha estado casi en el tiempo del señor Ronnie Vallejo. ¿Y qué papeles cumplía este señor? Se me fue el nombre de la persona, ya no lo recuerdo. Que trabajaba como hacker del señor Ronnie Vallejo. Entonces, o sea que Ronnie Vallejo tenía un hacker personal. Sí, señor. Y además no hay que descartar que Olavini haya sido también un empleado o asesor. Sí, por eso es que le digo a la señora ministra, por favor, chequeen primero bien. Está ya detenido el señor. Hagan un chequeo. De pronto sale por ahí y nos podemos tener unas sorpresas tremendas. Alejandro, todo esto nos trae una cola, pues, ¿no es cierto? Nos pueden demandar por haber terminado el asilo diplomático. ¿Puede hacerse eso o no? A ver, yo creo que por la terminación del asilo per se, no hay una violación a las obligaciones internacionales del Estado. Donde sí existe violación es en el hecho de haberle entregado. Al Reino Unido. ¿Y cómo más sacábamos del embajador? Por eso decía, la respuesta fue una respuesta absolutamente política, no jurídica, y va a traer responsabilidad o puede traer responsabilidad internacional. Igual que puede traer la responsabilidad con respecto a la detención de esta persona que hablamos hace un momento. En redes se habló durante el día viernes y sábado de que esta persona se había encontrado incomunicada sin acceso a los abogados. Y esta es una práctica común en la fiscalía. Yo la he vivido, yo he visto clientes míos que se les incomunica y no se les permite acceder al abogado. Y también construyen prácticas que resultan ilícitas y que se las da. O sea que de estos 12 años no nos olvidamos de esta práctica. O sea, hay prácticas que subsisten desde hace muchos años y que se las mantiene en el país y que son violatorias de derechos humanos y que generan eventualmente responsabilidad internacional para el Estado. Pero si Olavini está aquí, está detenido, o sea, que sea un genio en temas de... Pero si ha estado vinculado con la Secretaría de Inteligencia. Posible. Posiblemente. Y si ha estado actuando aquí en el país un poco para
Porque no nos han contado de qué estaba viviendo, ni cómo era, que vino a ser una empresa, que ha dado servicio, pero no dicen a qué empresas ni cosas por el estilo. Eso entiendo que será parte de la instrucción fiscal que se conducirá y que se deberá investigar si efectivamente existen delitos aquí en el Ecuador. Ya. Y entiendo yo que si se llega a determinar la existencia de delitos, de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal, esta persona deberá ser llamada a juicio y juzgada. Ya. Pero hay que primero... Pero hay que seguir el proceso. ¿Y esta etapa del proceso donde le dicen deténgale para investigación? Es común, es una práctica común, que se ordena primero una investigación por 24 horas, una detención por 24 horas, y al finalizar las 24 horas ampliar. Se convoca, no se puede ampliar, se convoca a la audiencia de formulación de cargos, y en esa audiencia de formulación de cargos el juez dispone de las medidas cautelares que correspondan, que puede incluir o no la prisión preventiva, porque puede también aplicarse normas. ¿Y hasta qué tiempo le podrían tener por disposición del juez, Alejandro? Bueno, no he visto qué es lo que dispone la formulación de cargos, pero en principio son 90 días de la instrucción fiscal. Luego de eso vendría, si es que el fiscal considera adecuado, la audiencia preparatoria de juicio, y se mantendría bajo prisión preventiva dentro de los términos previstos en la Constitución. Más allá de todo esto, la decisión política de tomar, y como dice Mario, todo este entramado, porque se ve que es un entramado, se le acusa a Olavini de hacer incluso viajes con el ex canciller y ex ministro de Defensa, ex ministro de Finanzas, ex ministro del Litoral, o sea, uno de los líderes de la Revolución Ciudadana, de estar preparando ataques, que era una de las cosas, y dice que han viajado juntos. La típica amnesia, no me acuerdo, no le he visto, no sé nada, y claro, una declaración del ex canciller y ex todo, decía, hay que salvar y sacar al primer preso político en el Ecuador, que es el ex vicepresidente, que está sentenciado, y que hay que tomarse las calles y todo eso, y anunciaba ya eso. ¿Hay argumentos o no para detener a él también? Yo personalmente creo que la decisión que fue adoptada por un juez, el que se negó la prisión contra el ex canciller Ricardo Patiño, yo creo que fue acertada. Fue acertada, yo creo que no existían los elementos necesarios, más allá de que puedan existir conductas que puedan constituir un ilícito, aparentemente no existían las pruebas. Y cuando estamos hablando de la libertad de una persona, cualquiera que ésta sea, tenemos que ser extremadamente estrictos para no dictar con facilidad prisiones preventivas que después resulten en detenciones arbitrarias. A veces nos adelantamos, tendemos a adelantarnos en la búsqueda de una prisión. La prisión tenemos que reconocer que siempre es la medida extrema y no puede ordenarse con facilidad. Si es que se hubieran conducido, la Fiscalía habría conducido investigaciones de manera adecuada, en que demuestre que existen efectivamente todas estas conductas, estos hechos que se han alegado, probablemente el juez sí habría dictado la prisión preventiva. El discurso de él y los videos demuestran que él está pidiendo, no, vamos a tomarnos las calles, vamos a cerrar, incluso se refiere al presidente, el patojo traidor va a ver lo que le pasa, ¿no? Bueno, pero veamos si es que eso constituyen delitos, porque lo que hay que ver es si esas afirmaciones como tal constituyen infracciones. Y si hay un principio de ejecución de la infracción que amerite que se detenga. Si es que son simplemente afirmaciones que no constituyen delitos, es un ejercicio de la libertad de expresión como cualquiera de nosotros podemos hacer. Durante el gobierno del presidente Correa, muchas veces nosotros hicimos afirmaciones muy fuertes dirigidas contra él, sin que ello constituya delito. Pero no podemos repetir. No estábamos pidiendo a la gente que salga a tumbar al presidente, pero decíamos, es hora de que esto se termine. Es hora de que esto se termine, salgamos a las calles, estemos en las calles, calentemos las calles. Teníamos una serie de medidas y no constituyen delitos, por más incómodo que ellos resultara al gobierno. Muchas veces les metieron presos, no pocas. Claro, y esas prisiones sí fueron ilícitas también. O sea, no podemos justificar que existan prisiones ilícitas por una posición política diversa. En ambos casos habrían conducido a prisiones ilícitas. Cuando usted es director de Seguridad Nacional, hay momentos en los que ustedes deben saber cosas que uno dice, ¿cómo respetamos todo este entramado jurídico? Que está bien, que hay que respetarlo, pero ¿cómo nos garantizan la seguridad general en cambio? Yo creo que, a ver,
Primero, la política de Fuerzas Armadas y Policía Nacional tiene que estar amparada en los principios del respeto a los derechos humanos. Eso total. Es fundamental y no hay cómo transgredir en eso. Es necesario que exista una ley o una parte jurídica que respalde el accionar de esas fuerzas para que no se violenten los derechos. Porque si no hay esto, tenemos un sinnúmero de problemas y esos problemas se van a ir radicalizando. ¿En dónde termina la libertad del uno y del otro? Tiene que estar claramente definido estos espacios. El uso de la fuerza, por ejemplo, tiene que definirse con claridad. En el caso de detenciones, tiene que definirse exactamente los procedimientos que tienen que hacerse. Porque caso contrario, pues van a haber un sinnúmero, no pequeños, van a haber un sinnúmero de violaciones. Con el tema del doctor Patiño, del ex canciller, yo voy a emitir mi criterio con el respeto de ustedes dos. Primero, una persona que, haciendo uso de los medios de comunicación nacionales, expresa y hace un llamamiento público a la sociedad a levantarse y realizar una toma del poder, o sea, estamos diciendo en otras palabras, un derrocamiento del gobierno legalmente constituido. Discúlpeme, no sé si estoy bien o mal, pero eso es un delito. Eso es un delito porque estamos atentando a la democracia, estamos atentando a la majestad del Estado ecuatoriano, por un lado. Por otro lado, este señor manifiesta ya públicamente que no piensa quedarse en el país porque la justicia ya no es la justicia que tenía anteriormente él, pues, ni el presidente Correa, expresidente Correa. Ya no es esa justicia que todo le acomodaban y que todo se movía y que los fallos judiciales iban a pedir allá, los abogados, los jueces, los fiscales iban a pedir ahí en la Plaza Grande, desde ahí pedían todos hacían cola para pedir los fallos. Ya no es esa justicia. Entonces hay otra justicia que ya no me conviene o ya no le conviene a este señor y por lo tanto dice, ya no hay garantías para estar en este país, pues. Yo voy a ver la posibilidad de salir del país hacia otro lugar donde pueda tener y protegerme y ya no voy a estar aquí en el país. ¿A qué me voy yo? El punto está en que si una persona comienza a generar este tipo de ebullición social para derrocar a un gobierno, tiene necesariamente que responder ante la justicia. Porque recuerden ustedes que todas las manifestaciones anteriores fueron detenidos cualquier cantidad de personas bajo el argumento de que estaban en contra de la revolución y que iban a hacer un golpe de Estado y además iban presos. Las calles, como exactamente. Entonces, yo creo que si es que alguien se pronuncia así, tiene que tener la valentía y los pantalones de decir, señores, aquí estoy. No quiero ponerme de ejemplo. Yo tengo algunos procesos que me siguió el presidente de la República, el gobierno. Yo no me he ido del país. Yo me he quedado aquí a que me demuestren. Y con la justicia de ellos. Y con la justicia de ellos me he quedado aquí. Y no es que yo me he ido del país. Yo no cogí, me fui a Bélgica a meterme en un closet allá. No, no, no. Yo me he quedado aquí. Para que de aquí me diga, señor, usted es un delincuente, entonces ahora sí va preso. Así tiene que ser. Porque usted toma las decisiones y las acciones en su vida y tiene que ser coherente con lo que dice y lo que hace. Claro. En la parte de atrás veía estamos viendo, Alejandro, una entrevista al expresidente. Espero que no sea en inglés, porque ahí no se le entiende mucho. Bueno, ¿esto puede asomar él por encima de todo esto? El gestor de lo que nos pasa ahora, digamos, en lo que nos ha pasado ya aquí dentro del país, no hay duda de que es él. Pero, ¿y este tema internacional o será una motivación de estos asesores españoles que viajan con el cónsul Narváez a mover y a invitarle prácticamente a Assange a que venga a la embajada ecuatoriana y se ponen de acuerdo? Y claro, y después vemos que le visitan a él en la embajada, le hacen opinar sobre temas del separatismo, nada menos en España.
¿Eso constituye o no un delito? ¿Hay o no hay un rompimiento de esta generosidad de haberle dado el asilo? A ver, yo creo que no existe infracción por ese lado. ¿No? Yo creo que primero, en temas de libertad de expresión, tenemos que partir del principio que cualquier persona puede decir cualquier cosa. Ya. Hay una responsabilidad esa interior. hay que defenderla. Y eso tenemos que defender. O sea, inclusive, alguna vez decía, para cometer un delito, uno tiene que ser libre. Ya. Si uno no es libre, no puede cometer delitos. Ya. Y en la libertad de expresión, el límite de la libertad de expresión nunca puede ser previo, sino siempre es posterior. Ya. O sea, yo puedo afirmar cualquier cosa y yo asumo mis responsabilidades para adelante. Y Por aún lo así, que puedo provocar. lo que puedo provocar. Pero, claro. Entonces, yo creo que en este tema, si bien es cierto, el expresidente Correa tiene una participación importante en el tema de Assange, yo creo que en este momento el control que él quería tener sobre el tema ha desaparecido. Yo creo que Wikileaks hoy día está utilizando muchísimo esto, pero existen también ya organizaciones internacionales de derechos humanos que están interviniendo de manera muy fuerte. Durante todo el fin de semana vi pronunciamientos en Twitter especialmente de Amnistía Internacional, que ya se pronunció a favor de Assange y defendiendo defendiéndola a él por la existencia de violación a una serie de libertades. Entonces yo no creo que en este momento sea una cuestión del expresidente Correa, sino más bien es un error, un error que fue un acierto político eventualmente, pero es un error jurídico del actual gobierno que está siendo utilizado globalmente además, ¿no? Ya no existe este patrimonio. Evidentemente, si existe algún tipo de delito en contra del Ecuador, los ataques de los que se hablaba hace un momento, esos deben ser objeto de investigación por parte de la Fiscalía y deben ser sancionados. Pero son dos cuestiones separadas, distintas. No podemos justificar que porque hayan existido hechos ilícitos, justificar otro hecho ilícito del Estado. Si el Estado actuó ilícitamente, debe ser sancionado. Si es que las personas cometen delitos, deben ser sancionadas, pero no se compensan entre uno y otros. Claro, es que ahí no hay un tema de compensación, sino a los agraviados. Existe autonomía de las infracciones. Cada infracción es autónoma y tiene sus consecuencias propias. ¿Hasta qué punto, y ya ahí va un tema de periodista, cuándo uno deja de ser hacker y se convierte en periodista, o cuando uno siendo periodista se convierte en hacker, jurídicamente hablando? No, es difícil el tema de llegar a eso. Hoy día, si nosotros entramos, y no sé si alguno habrá entrado alguna vez al Internet profundo, al Deep Internet, que se utiliza navegadores distintos, uno puede encontrar muchas cosas muy interesantes de cómo acceder a información. En algún momento entré para ver de qué se trataba. Y es muy difícil el poner la línea, porque hay acceso a información de maneras cercanas a lo ilícito y informaciones que son Alejandro, ilícitas. Un caso, por ejemplo, nosotros hemos visto aquí cómo se descubren los delitos de algunos funcionarios públicos por información que brindan otra gente que filtra. Y nosotros tenemos que guardar la fuente que nos dio. Eso sí, verificar que existan, que sean ciertas, no que han sido creadas. Y ahí, pero es cuando se filtra información desde lo público o desde empresas privadas, porque también ha habido delitos que se han demostrado por la filtración de personas conscientes que dicen yo quiero informar esto. Cuando es un documento físico, nosotros lo aceptamos. Cuando es un documento electrónico que ha sido hackeado, de alguna manera, nosotros tenemos un temor mayor. Entonces, yo creo que es difícil establecer el límite, pero el momento en que se llega a obtener esta información, al menos la Fiscalía o en cada estado debe intervenir y comenzar a investigar qué es lo que está pasando realmente, porque no va a depender de este único documento, sino de conjunto de documentos, del conjunto de pruebas que demuestren la existencia de la infracción. Para construir una historia tenemos que más o menos hacer un seguimiento, y si no nos dan, porque aquí tenemos la ley de transparencia, deberían darnos los documentos. Sí, pero no se entregan los documentos con facilidad, es imposible acceder a la información. Esa ley no, o sea, tenemos escrita, pero no se accede. Mario, ¿en qué punto se rompe lo de la seguridad nacional? ¿Cuándo ustedes nos pueden acusar a los periodistas de estar dañando la seguridad nacional?
¿Y acusó a Permítame alguien primero usted un alguna punto vez? nada más Pero, por favor, sí. para los televidentes. Hay que diferenciar lo que es hacker y lo que es cracker. Ya. Estamos utilizando mal el término. No, Julian Assange no es un hacker, es un cracker. Es un cracker. Porque él ¿Y utiliza cuál la es la- información para causar daño directamente. ¿Ya? El hacker hay de tres tipos. Hacker de sombrero blanco, que se mete a su sistema y le dice, ¿sabe qué, señor? Usted está con estas fallas de su sistema de seguridad, corríjalo. Ese es un hacker bueno, hacker blanco, sombrero blanco, así lo conocen. El sombrero gris es el que le dice, ¿sabe qué? Corrija eso, pero también tiene un poco de malignidad y le va robando una que otra cosita. Y hay el hacker de sombrero negro, que es el que sí verdaderamente le comienza a causar cierto daño. Y ese momento comienza a cambiar de lo que es un hacker a un cracker. Ese punto es importante. Ahora, con relación a la pregunta, yo creo que el momento que existen ya un comprometimiento de la seguridad nacional por la fuga de información o que sale esta información a la luz pública, ese momento estamos nosotros afectando parte de esa protección que tiene el Estado sobre ciertas áreas estratégicas. Y eso genera dificultad. Pero Mario, le pongo un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia ahí. Si ustedes han comprado, y cuando digo ustedes, las Fuerzas Armadas, han comprado unos armamentos y ahí hay sobreprecio, yo denuncio el sobreprecio, pero al mismo tiempo que denuncio el sobreprecio estoy dando a conocer el armamento que hemos adquirido bajo sigilo. Al momento, eso ya no hay. Ya no existe eso. O sea, eso son esos tabús que existían anteriormente que decían, compramos 2 helicópteros, por decir, o compramos los radares chinos. Yo mismo salía a denunciar los de los radares chinos. Compramos los radares chinos y no es que estamos afectando a la seguridad nacional, porque eso está en todos los portales internacionales y eso está en todas las revistas de compras de armamento. Está usted anticipando que hay un problema. Sí, lo que estoy diciéndole a las autoridades, señores, en el caso de los radares, lo que yo lo dije, yo lo afirmé, esos radares no sirven. Esos radares tienen que enfriarse con agua. Eso es en la época de las cavernas. No funcionan así. Esos radares no funcionan. ¿Y no funcionan? No, me siguieron juicio por eso. Me siguieron juicio diciéndome que estaba atentando a la seguridad nacional. Claro. Después, este señor que está en Bélgica, en una sabatina, después de 3 años, yo ya con juicio, sale a decir que esos radares no sirven para nada. Y a mí me enjuiciaron, me siguieron ¿y dónde están mis derechos? Digo yo, ¿no es cierto? Pero bueno, aparte. Pero el punto está en eso. Hay que saber, yo diría, sopesar lo que verdaderamente son situaciones reservadas y las que no son situaciones reservadas o secretas. Nosotros le hemos dado una configuración para proteger ciertas cosas, a veces en bien y otras veces en mal. Lo que no queremos es que la ciudadanía tome conocimiento. Por ejemplo, ¿por qué no le decimos al país sobre las operaciones que realizaba la Secretaría de Inteligencia con los hackers en Argentina? ¿Por qué no le decimos a la población? ¿Por qué no le decimos que allá teníamos un famoso cracker le pagábamos nosotros le pagamos, era el famoso ruso, nosotros le pagábamos cerca de $1 millón para que no haga nada? Y la pregunta que le hago al Contralor y al señor secretario de Inteligencia es, ¿dónde están, señores? Los resultados de eso. Claro, pues, es que si usted me dice, yo le estoy comprando un servicio, yo le digo, ok, usted me paga $1 millón, y le digo, tenga, pues aquí está el servicio. Pero si ese servicio no está tangible, no le veo yo, ¿en dónde está? Entonces, porque le pagaban. Exactamente. Entonces, hay un sinnúmero de situaciones. ¿No será el que movía las cuentas? Todo es factible, todo es factible. Cualquier cosa puede pasar. Todo es factible en esta situación. Yo creo que el tema importante aquí es que saber exactamente dónde cruzar la línea que puede afectar la seguridad nacional. Pero si estamos hablando de armamento, si estamos hablando de ese tipo de situaciones, eso ya no existe porque está en las revistas internacionales. Y una compra cualquiera que sea por transparencia internacional de todos los países,
salen ahí lo que está comprando un ejército, eso no es ningún problema. Alejandro, para nosotros los periodistas y los medios en general era un problema. Mientras el presidente Correa recibía y reconocía el rol de periodista adalid de la información, aquí perseguía y planteaba una ley para meternos presos, y con una oficina que era una superintendencia para perseguir por cualquier cosa que se dijera. ¿Qué podemos hacer para manejar una libertad de expresión? Tú decías, puede decir lo que quiera, sí, pero después debe responder. ¿Y eso es la responsabilidad ulterior? Sí, es la responsabilidad ulterior, pero yo creo que el deber del periodista es no callar. Y para eso requiere una valentía muy especial de no entrar en silencio ni amordazarse. Y enfrentar, como lo hicieron muchos periodistas durante los 10 años del gobierno del presidente Correa, que debieron enfrentar juicios, debieron enfrentar cárcel, debieron enfrentar persecución. Sí, sí. Pero el no callarse quizás es la respuesta política más eficaz que existe. Y luego de eso también buscar, cuando se dan estas persecuciones con cárcel o con otros mecanismos, buscar los mecanismos internacionales de protección, que han resultado relativamente eficaces, son lentos muy lentos, son excesivamente lentos, Demasiado. pero yo creo que el silencio es la peor respuesta que tenemos frente a la sociedad, porque en una sociedad democrática no podemos callarnos, debemos vivir la libertad, y para vivir la libertad hay que ser libres. Alejandro, ¿en qué momento entonces este señor cracker, como dice, deja de ejercer su libertad cuando depende de una ideología y comienza a trabajar solo con una parte de la información que tiene? Bueno, ¿eso es legítimo o no? Yo creo que no es ilegítimo, probablemente no es muy ético, pero no es ilegítimo el solo dar una parte de la información, porque es la visión que yo tengo de una determinada realidad. Es la percepción que yo tengo de una determinada realidad el hacerlo así. En el campo de lo legal no es ilícito, en el campo de lo ético probablemente no es lo correcto. Pero yo puedo dar una visión sesgada porque es mi visión, es mi opinión. Y es la información que yo quiero transmitir. Y sobre eso tengo derecho. ¿Puedo transgredir algo? Yo creo que los periodistas tienen que ser transgresores. O sea, siempre vamos a hacer... Nos cuesta. Ahora yo le veía al ex canciller Patiño, que dice que le han perseguido una camioneta mientras iba, creo que de Quevedo a Guayaquil, que le persiguieron sin placas. Y yo decía, y un día yo salía de una entrevista con Diego Kendo, y después ya comencé a verle una camioneta, voy a decir la marca, una Chevrolet Ploma, sin placas, como con 8 gentes, y como yo estaba sin auto, no tenía auto, porque a propósito de la persecución sí me iban cerrando los trabajos, me insultaban desde la radio del Diego hasta cuando llegaba a la iglesia de Fátima, donde podía conseguir un taxi con más facilidad. Pero eso no era una vez circunstancial, pues. Sabían a qué medio íbamos y nos iban a insultar, a maltratarnos. Y ahora él dice, nos persiguieron, no sabe si para qué era, pero que le han perseguido. No, yo creo que son prácticas que subsisten. En algún momento O también, sea, a mí también me persiguieron camionetas del mismo color, de la misma marca, pero son prácticas que para subsisten amedrentar. Para amedrentar, y regularmente la reacción propia es decir, me están haciendo esto, y ante la publicidad normalmente se genera temor. O sea, el momento que se me han perseguido, me han hecho esto, regularmente quienes entran en prácticas de este tipo arbitrarias se abstienen de hacerlo, pero son prácticas que no deben existir en ningún momento, ni ahora, ni debieron haber estado antes, ni en el futuro deben darse, porque no debe perseguirse la libertad. ¿Seguirá montado el esquema correísta en esto? Son los mismos, ¿no? O sea, más allá de eso, yo creo que hay prácticas que difícilmente que se pueden ir eliminando. Hay muchas prácticas destinadas a amedrentar, a perseguir, a limitar, por ejemplo, a defensores de derechos humanos, que subsisten y que son casi universales. Y el tema está
exponerlas. Es mejor exponerlas. Hay que exponerlas para asegurar que no se repitan y que se perpetúen. Mario, ¿a usted le ha tocado alguna vez ordenar que persigan a alguien? Fíjese, nosotros, por ejemplo, hacíamos vigilancias, por ejemplo, en zonas de frontera, porque esa es la parte donde trabajamos con más fuerza, en zonas de frontera sobre personas que tenían ciertas relaciones con grupos ilegales, narcotraficantes, y todo eso bajo contactos que se tenía y se llevaba con fiscalía para que nos puedan permitir hacer todas estas situaciones. O sea, sí había una coordinación. Sí había coordinación, o sea, se mantenía siempre eso. Por eso yo siempre dije que la destrucción de los sistemas de inteligencia por parte del gobierno de Rafael Correa fue el peor error que tuvo el país y que este señor enfocó como que fuera. Y que estamos pagando hasta el momento. Y que fue una propaganda negativa de que estos sistemas de seguridad, sistemas de inteligencia, trabajaban para potencias extranjeras. Nunca lo pudieron probar durante 10 años y lo único que hicieron es desbaratar toda la estructura y dañar la carrera. Y dañar. Pero yo quiero, perdón, nuevamente, voy nuevamente al... Porque si no me quedo con la idea, yo creo que si un cracker entra a un sistema informático de un Estado, de una institución o un periodista utilizando este tipo de sistema, entra allá, está cometiendo un delito, porque está violentando esa reserva que tiene esa institución, esa reserva que tiene ese Estado. Yo estoy consciente de que no puede quedarse una información, una noticia y que tiene que denunciarse. Completamente de acuerdo. Alguna gente declara reservado justo para que no encontremos lo que exactamente. Por eso es que hay que ver otros mecanismos para poder destapar esas. La ley de transparencia sería la ideal, ¿no? Exactamente. Esa sería que a alguien se le ocurriera aplicar. Fíjese, le voy a poner un caso, aunque aprovecho la oportunidad. Nosotros como Veeduría Ciudadana del caso Gabela, presentamos recientemente un pedido al Ministerio del Interior para que nos entreguen el acta de los equipos interceptadores que estaban siendo utilizados por la DGI, la Dirección General de Inteligencia. Me mandan una respuesta indicándome que eso es secreto de Estado. Entonces me pongo yo a pensar y digo, ¿cómo puede ser secreto de Estado un acta de unos equipos? ¿Cómo puede ser? Si esos equipos andaban perdidos, señores, cerca de 3 años. Cuando aparecen, pedimos un acta de esos equipos y dicen que es secreto de Estado. Entonces vamos a mandar otro oficio. Que levanten el secreto. Exactamente, porque hay una disposición del presidente de la República que dice que todo lo del caso Gabela tiene que estar levantado el sigilo y tiene que estar levantado la reserva. Por lo tanto, por eso decía yo anteriormente, en el espacio anterior, siempre buscamos ciertas argucias para tratar de decir, señores, no, eso que está ahí es secreto de Estado, es reserva. ¿Qué reserva? ¿Qué secreto? Ahí están completamente mal. Hay que ver claramente qué puede ser secreto, qué puede ser reservado. No le demos a todo la connotación de secreto y reservado. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es manteniendo una protección ilegal de algo que supuestamente es para beneficiar a unos terceros. Claro. Usted encuentra, digamos, la recomendación suya, se nos fue el tiempo, la recomendación suya para cuidarnos en este momento de estos ciberataques. Yo lo primero que le recomendé al Estado, y lo hice ya hace unos días atrás, es que tiene que fusionar rápidamente a todos los componentes que están aislados. Eso es vital, poner una sola cabeza para que desde ahí direccione todos los elementos. Punto número 1. Punto número 2, creo que es necesario estructurar una legislación que permita darle digamos, un espacio claramente definido a cada una de esas instituciones y por otro lado, crear una normativa legal que les permita a ellos ampararles en lo que están haciendo. Creo que el país es lo importante, y no las instituciones. Cada una institución tiene sus objetivos, indudablemente, pero ante esta amenaza transnacional, que es una amenaza del ciberespacio, es al Estado ecuatoriano, todos vamos a ser afectados, por lo tanto necesitamos unificar fuerzas y trabajar en conjunto.
Alejandro, ¿una salida jurídica sin complicaciones o no? Bueno, los hechos ya están dados. Ya. En este momento los hechos están dados, entonces hay que asumir las consecuencias. No creo que en este momento puedan dar pie atrás, no puede regresar el señor Assange a la embajada, ya los hechos están dados y veremos las consecuencias a futuro. Pero lo que tenemos que tener claro es que el Estado temas de libertades no puede afectar las libertades, tiene que proteger las libertades. Si, por ejemplo, está colocando membretes de secretos, de reservados, de secretísimos, con un fin arbitrario, el hecho de divulgar esa información, que es una información que llegó a esa calificación de manera arbitraria, constituye una actividad lícita para liberar la actividad, para poner en evidencia una actividad arbitraria del Estado. Y en esta dicotomía que nos han puesto en algunos casos para definir, o defienden a Assange y por lo tanto están en contra de la libertad de expresión, o defienden la libertad de expresión y por lo tanto Assange no debió haber tenido casi ni haberle topado, ¿no? Yo creo que no existe tal contradicción. El ejercicio y la protección de los derechos son para todos, para personas que nos resultan simpáticas, para personas que no nos resultan tan simpáticas, para cualquier persona. Mientras sea una persona, todos deben ejercer todos sus derechos en todo momento sin que pueda restringírsele. Salvo en los casos en que la ley establezca límites, que los jueces establezcan límites, pero no podemos decir porque se defiende a Assange está actuando bien o porque está en contra de Assange está actuando mal. Es parte del ejercicio de la libertad, esa libertad que es tan libre. Alejandro, Mario, muchísimas gracias por acompañarnos. Este programa estará a disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde nuevamente. A nuestros amigos de la 920, muchísimas gracias por escucharnos y acompañarnos. Han estado con nosotros Alejandro Ponce y Mario Pazmiño sobre el caso Assange y sus coletazos, como suelen decir. Nos encontramos el día miércoles. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía.